Saludos amigos y amigas de Solidaria TV y Radio Solidaria. Les habla José Luis San. Estamos en Tertulias de Amigos y como siempre es un placer tener a Carlos Reich entre nosotros. ¿Qué tal, José Luis? El placer es mío de poder compartir este tiempo juntos. Sin duda va a ser un tiempo bonito y pedimos que el Señor nos bendiga y nos ayude. Queremos compartir hoy con ustedes un tema muy especial. Casi todos nosotros somos muy propensos a estar esperando que nos den, que nos ayuden, que nos agasajen, especialmente en festivos o días un poco especiales. Pocas veces nos planteamos dar. Ahora, la cuestión es, ¿qué espera el Señor Jesucristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros para levantar su iglesia? ¿Qué espera de su iglesia y qué espera de usted y de mí? ¿Qué espera de nuestra vida cuando le rendimos la vida a Jesús y el Espíritu Santo viene a morar por la fe a nuestros corazones? ¿Qué espera ese Espíritu, el Espíritu de Dios, que hagamos, cómo actuemos, qué debemos de hacer? En definitiva, ¿qué espera Dios de cada uno de nosotros? Y con este tema empezamos. Y vamos a irnos al Evangelio de San Mateo, al primer Evangelio, Mateo capítulo 5. Sí, vamos a hablar un poquito del contexto. Hemos en los últimos dos programas hablado acerca de las bienaventuranzas. Jesucristo, habíamos dicho, Él se presentó en sociedad y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Como diciendo, aquí vengo yo a mostrar cuál es mi propósito aquí en la tierra y cuáles son las características de mi reino. Es como cuando un candidato a presidente de un gobierno, por ejemplo, quiere exponer los lineamientos de su gobierno, ¿no? Entonces Jesucristo vino aquí a exponer los lineamientos de su reino, que son diferentes, porque el Señor dijo, así como son más altos de la tierra, la diferencia que hay abismal entre el cielo y la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos. Entonces vino a exponernos. En los últimos dos programas habíamos visto cómo el Señor expuso esos lineamientos y ahora, en forma genérica, ¿no? General, y ahora viene a exponer no solamente los lineamientos, sino lo que espera el Señor de aquellos que van a ser sus discípulos. Porque recordemos, Jesús no vino a crear la iglesia, ni la católica, ni la evangélica, ni luterana, ni presbiteriana, ni los ortodoxos de ninguna rama, ni los pentecostales. Vino a ser discípulos. De hecho, cuando comisionó a los discípulos, dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, pero aquí le estaba diciendo, con respecto a los discípulos, algunas características de lo que Él espera que su iglesia, cuál es el papel que su iglesia tiene o sus discípulos tiene que cumplir en esta tierra. ¿Qué función? ¿Para qué estamos? ¿Por qué estamos? ¿Y cuál es? Sí, digamos que hay mucha gente que tiene esos problemas existenciales, por así decirlo, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? Bueno, el problema existencial de la iglesia no tendría que existir de los creyentes, porque nosotros sabemos de dónde venimos. Venimos de Dios, fuimos creados por Dios. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Quizás antes puede ser que no lo conocíamos, pero ahora que estamos en el reino de los cielos, ahora sabemos y hoy vamos a saber más en profundidad cuál es el propósito. Y hacia dónde voy, obviamente, vamos a las moradas eternas. Al reino de los cielos. Exacto. Que Él dijo que lo preparaba para todos nosotros. Exacto. Entonces, vamos a comenzar con Mateo capítulo 5. Si puedes leer el versículo 13, por favor. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal era tan importante. Hoy en día estamos en una época donde por cuestión de hipertensión enseguida te quitan la sal, porque claro, tenemos sal por todos lados, los alimentos vienen con sal, sal por todos lados, pero antes la sal era muy, muy importante. De hecho, recordemos, culturalmente
la sal era necesaria. De hecho, la palabra salario, la palabra salario viene de sal, porque sal. en algunas culturas la moneda de cambio, antes de que se acuñe moneda, lo que utilizaba como método de valor de cambio era la sal. La sal. Entonces, cuando dice vosotros sois la sal de este mundo, porque la sal se utilizaba para varias cosas. Se utilizaba, quizás lo que más lo utilizamos nosotros, que es para el sabor de las comidas, no era el más importante de los. Exactamente, no era, no. No, la sal se utilizaba para no deshidratarse. La sal se utilizaba para precisamente provocar que las carnes, hoy en día también, sobre todo aquí en España, estamos acostumbrados a las carnes curadas con sal, los jamones, las pancetas. Sí. Entonces, eso es algo antiquísimo, no es nuevo, es algo antiquísimo. Entonces, vemos que la sal tenía su importancia. Entonces, tenemos aquí que Jesús compara a la iglesia con la sal, que tiene su importancia en la vida de la sociedad en la que está. Es que la sal tiene una característica, donde cae, se nota. Exacto. Entonces, lo que debemos hacer es entender precisamente esta situación para que entendamos que como iglesia debemos hacernos notar. Se nota mucho la comida que tiene sal de la que no tiene sal. Se nota muchísimo. Entonces, lo que nos enseña el Señor es que debemos hacernos notar. Debemos hacernos notar. Dice, vosotros sois, no debemos aparentar. Verbo ser. Verbo ser. O sea, implica algo mucho más profundo. No aparentar. No significa... yo no puedo ser un día a la semana y el resto de los días no. Exactamente. O se es o no se es. O no se es. La sal no sala algunos días sí y otros no. No cumple su función unos días sí y otros no. No cumple su función solamente en la cocina y en otro sitio no. La iglesia no puede ser que los creyentes sean creyentes o se comporten como creyentes solamente el domingo o en días especiales y el resto de los días no. No puede ser que se comporten como creyentes o sean creyentes o aparenten ser creyentes en los días de culto, en la iglesia o en delante de la gente. Delante de la gente y después no. Es ser en todos los aspectos de mi vida. Debo ser sal en todos los aspectos de mi vida. Significa mi vida personal, mi vida de testimonio, mi vida familiar, mi vida social, mi vida pública. Aquel que tenga algún pública en cuanto a los negocios, en cuanto al trabajo, en cuanto al que se dedica a la política, en cuanto... No puedo dejar de ser. La sal no puede dejar de ser. Porque dice, fíjate lo que dice, qué precioso. Dice que la sal, si se desvaneciere, o sea, si perdiere su función, si perdiere sus cualidades, ¿para qué sirve? Es que no puede rellenarse con nada, no puede arreglarse con nada, no la puede suplir nada. Exacto. Entonces, un creyente o una iglesia que no cumple con su función, que no es sal verdaderamente, que no es testimonio, que no se hace notar que es diferente en este mundo. Amén. Que es diferente, no por lo que grites, sobre todo cuando somos pentecostales, no por hablar tanto en lenguas, no por andar con una Biblia grande bajo el brazo como algunos, o por andar encorbatado como algunos. A mí una vez un pastor, yo era un evangelista joven, entonces todavía tenía el cabello largo, cuando tenía cabello, tenía el cabello largo. Entonces voy a una ciudad a hacer una campaña evangelística, a venir a una iglesia, voy comisionado por la denominación en la que estaba. Entonces, y voy a presentar mis respetos a todos los pastores de la ciudad, ¿no? Del lugar, y vengo a contarle quién soy, de dónde vengo, qué vengo a hacer.
Una cuestión protocolaria y de respeto. Y me acuerdo que me salió un pastor, me miró de arriba abajo y me menospreció. Me hizo acordar cuando Goliat menospreció a David, porque lo vio muchacho. Entonces me menospreció y me dijo, hacía calor. Y me dijo, yo no concibo que un predicador esté sin corbata en ningún momento del día. Y menos mal que Dios me hizo fuerte, porque eres un jovencito y eso te quiere derrumbar. Eso, ¿no? Te hunde. Pero claro, ¿de qué me vale eso? Y resulta que después la gente de su iglesia se iba de su iglesia. Yo me enteré años después, porque precisamente el hombre era un legalista. Pero un legalismo totalmente sacado de su propia cosecha, porque la Biblia no enseña eso. Si fuese por eso tendríamos que andar con túnica, porque la Biblia habla de túnica, de capa, de sandalias. Claro, la Biblia habla que nuestro vestir sea decoroso. Exacto. Pero no habla de corbata de rayas o de cuadritos. Exacto, pero di un ejemplo de lo que es parecer y no ser. Y no ser. Entonces, ¿de qué me vale tener un título o lo que sea y convertirme en... el otro día hablamos del buen samaritano, ¿no? Que pasó, había un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó, sí, y fue malherido y fue robado en el camino y estaba ahí tirado, y pasó un sacerdote y pasó un levita, dos hombres de Dios, entrecomillado, y pasaron de largo. No tuvieron misericordia ese pobre hombre, tenían una agenda muy ocupada, tenían unas obligaciones ministeriales tremendas que no les dio tiempo para ocuparse de una pobre oveja que estaba ahí. Ni rebajarse, era otro nivel. Entonces, eso no es ser, eso es aparentar. Es que hay un problema en la alimentación, cuando hay una inspección de alimentos. Me ha venido ahora con lo que tú has dicho, porque me ha traído de salud. Una cosa es la etiqueta y otra cosa es el contenido. Sí. Y el fraude viene cuando la etiqueta dice una cosa muy, muy sana, muy limpia, pero el contenido no lo tiene. Claro. Entonces, lo primero que el Señor le exige a la iglesia es ser. Ser. Hay un dicho que dicen los jóvenes, hay que ser auténtico. Aquí se podría aplicar. Yo estoy un poco en contra, porque con eso de ser auténtico... es un saco que entra todo, ¿no? Sí, esconden que no quieren cambiar algunas cosas, y no es así. Pero en este caso sí, ser auténtico, auténtico cristiano, ser un cristiano de verdad, ser sal. ¿Dónde? En mi casa, en mi vida personal, en mi intimidad, en lo público. En mi forma de trabajar, en mi forma de servir al prójimo, en mi forma de preocuparme por el necesitado, en mi forma de lo que sea. Sí. Entonces, aquí dice ser sal. Y si la sal se desvaneciere, o sea, perdiere su esencia, no sirve para nada. Es que no, pierde todo su sentido. Sirve para... sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Habla de, en vez de ser una iglesia, un creyente y una iglesia preponderante, victoriosa, de ser aplastada y hollada por esta despreciada. Sociedad. Y menospreciada, despreciada. Totalmente. Exacto. Entonces, este es el primer gran desafío que nos presenta Jesucristo después de enseñar las bienaventuranzas para su iglesia, o sea, para nosotros. De hecho, muchas personas, cuando hablas con ellas, o yo una vez hice una encuesta para un programa de televisión allí en Atocha, y le hablabas qué pensaba la iglesia, y decía, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y luego te comenta, algo les había pasado en la religión de sus padres, en la tradición, en lo que habían encontrado, que buscaban y querían a Dios. Pero la iglesia nada. Claro, es que básicamente vamos a hablar con total libertad y con propiedad. Lo que decía, la tradición, el cristianismo tradicional que viene de la Iglesia Católica.
Pero tenemos que ser, dentro de los evangélicos, tenemos que ser autocríticos, porque quizás somos muy propensos a criticar esa falta de autenticidad en que pudo haber caído parte de la Iglesia Católica, y no nos damos cuenta que ese mismo mal nos puede ocurrir a nosotros, o quizás nos está ocurriendo. Seguramente. Entonces, la cuestión es que no nos esté ocurriendo y no nos demos cuenta, porque recordemos que cuando miramos la paja en el ojo ajeno, no nos damos cuenta de la viga que tenemos en el nuestro. Y es tiempo, y quizás porque la Biblia dice en parte conocemos y en parte profetizamos, y es tiempo que la Iglesia, creo yo, comienza a ver la viga. Entonces, y yo sé que a veces entre iglesias, entre denominaciones, nos miramos la paja, miremos la viga. Yo creo que si somos sinceros tendremos todo de donde rascar. Sí. Tenemos que examinarnos muy bien y pedirle al Señor que nos vuelva a salar. Exacto. Porque la sal es un proceso. Es un proceso, sí. Que nos vuelva a... debemos volvernos a Dios de todo corazón, de tal manera que no dejemos de no vivir de apariencias o no vivir de una forma que nosotros creemos o pensamos, porque a veces nos hacemos nuestro mundillo aquí, ¿no? Y creemos que esto está bien. Y la Biblia dice, no sea que la luz que tú crees que tengas sea tinieblas. Sean tinieblas. Exactamente. Qué importante, ¿no? Y la Biblia dice, comprobad cuál sea la buena voluntad de Dios. Exacto. Ahora, vamos a otro punto. El versículo 14, 15 y 16. Vamos con el 14 primero. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí sigue no andará en tinieblas. Ahora, cuando Jesucristo comisiona a la iglesia, la comisiona para proseguir, continuar con la obra que él inició. Y la obra que él inició fue ser luz de este mundo, iluminar en este mundo, traer la luz de la palabra, la luz dada por el Espíritu Santo, la luz en medio de las tinieblas, la luz en la forma de pensar, la luz en el pensamiento, en las costumbres, en las ideologías. Tenemos que ser luz. El Señor nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas, como Él fue luz. Exactamente. Entonces, ese es el desafío. Ahora, y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, cuando la ciudad está ahí arriba del monte, no está escondida. Es diferente si está en el valle. En el valle, según de donde la veas, donde esté, no la puedes ver. No la puedes ver. Entonces, una luz que esté... bueno, tendremos que ir al versículo siguiente para que nos demos cuenta. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Bien, así como una ciudad, cuando está en el monte, está visible, todo el mundo la ve, de esa misma manera, una luz cuando se enciende, no se enciende. El almud era una medida que tenían para determinadas cosas, entonces no se pone debajo del almud, porque era como una cesta, una canasta, que la daban vuelta, entonces no la ponían del lado de abajo. Porque no se ve la luz. No se ve la luz. Entonces, sino que por el contrario se pone allí arriba. De esa manera habla de que nuestra vida de fe debe ser pública. Pública. Amén. Fíjate qué contradicción con la palabra fanático, porque si no, lo primero que te dicen es que tú eres cristiano. Yo soy cristiano, pero no soy fanático. ¿Alguna vez escuchaste eso? Sí, y me han apuntado de fanático. La palabra fanático es una palabra que viene del griego y que habla de los que adoraban fuera del templo. Porque ellos, los griegos, consideraban que tenían muchos dioses, pero consideraban que el hecho de adorar se hacía pura y exclusivamente dentro de cada templo.
Entonces, cuando alguien adoraba fuera del templo, le decían fanático. Y esa palabra nos quiere a nosotros también, esta reflexión nos tiene que hacer entender que nosotros, la Biblia dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos un templo para ser cristianos o para adorar. Yo tengo mi altar. En el momento en donde yo me comunique con el Señor, ahí tengo mi altar. Ese es el sitio. Voy a contarlo algo personal. No es doctrina, no es teología, es lo que el Espíritu Santo a mí me enseñó. El Señor hace un tiempo me pidió que haga un altar familiar. Entonces con mi esposa nos dedicamos los dos a tener nuestro tiempo con el Señor. Y el Señor me habló tan claro y tan bonito, porque cuando Dios te habla, y me hizo entender que un altar es un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Es un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Y ese lugar de encuentro, la religiosidad piensa que es pura y exclusivamente en un templo, dentro de 4 paredes, en un lugar consagrado. Pero no era así al principio, porque los primeros cristianos se reunían en casas. En casas. Y en muchos sitios donde son perseguidos se reúnen en casas, en bosques, donde sea. Y ahí está la iglesia. Incluso en la calle. Pablo estuvo orando con los hermanos antes de partir. Claro. Y estaban en la playa. Y la iglesia, la palabra iglesia viene de eclesia, que significa asamblea de los llamados fuera. Entonces eso me hace entender que es la asamblea de los llamados fuera de este mundo. Amén. Fuera de este mundo. Eso es. No necesitamos las 4 paredes. Hay quienes son muy buenos cristianos dentro de las 4 paredes, pero fuera de las paredes del lugar de culto, ahí es donde hay que ser luz. En tu trabajo, en el colegio, en el instituto, en la universidad, con los vecinos, con la familia. Ahí hay que ser luz. No hay que esconder la fe. No hay que esconder quiénes somos. Porque si el Señor nos encendió el fuego del Espíritu Santo, encendió la lámpara de su palabra en nuestras vidas, no es para que lo escondamos, es para que brille allí donde estamos. Amén. No ignoremos que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exacto. Entonces, la comisión, el misterio de Jesús fue público. Totalmente. Totalmente público. Solamente estaba empleado para orar. Exacto. O compartir con los suyos. En la vida, nuestra vida de fe tiene que ser pública, visible, tangible por los demás, palpable. Y contundente, porque la luz se asemeja a la sal, que o es luz o no hay luz. O sea, o una hoguera o una bombilla o cualquier cosa que dé luz, o da luz. Y si no da luz, pierde el sentido. Pierde el sentido. Dice, no se enciende para poner debajo de la luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea que mi vida tiene que alumbrar. Y si mi vida no alumbra a los demás, es que nos lleva nuevamente a la reflexión. Señor, ¿qué pasa con mi vida? ¿Dónde estoy apagado? Exacto. Porque, de hecho, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y donde hay fuego, hay luz. Mira, yo vengo, creo que lo conté en otro programa, pero lo voy a hacer nuevamente. Vengo de la tierra de los buenos asados. Entonces, y un buen asador no solamente tiene que saber cocinar la carne, sino tiene que saber, porque nosotros la carne la hacemos lentamente, durante varios tiempos, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 4, según el grosor de la carne, a fuego lento, pero tú tienes que mantener el fuego vivo para ir reponiendo las brasas. Entonces, sabemos lo que es eso. Es como aquel que tiene una chimenea en su casa a leña, tiene que trabajar para mantener el fuego vivo. Exacto. Si no se apaga. Exacto. Cuando en Ageo
Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Salatiel, el espíritu de Josadac. La palabra que despertó es atizó. En hebreo original es atizó. ¿Qué significa atizor? Lo mismo que cuando tenemos una brasa, un leño que ahí que está medio, lo atizamos para que entre el oxígeno y vuelva a reavivarse el fuego. El atizador estaba en todas las chimeneas de nuestros pueblos, de nuestros abuelos. Exacto. Entonces dice, vamos al versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está el tema. La fe sin obras es muerta. Es muerta. Entonces, en verdad, nadie es salvo por las obras. Entendamos esto. Yo no puedo hacer nada para salvarme a mí o salvar a otro. La cuestión lo hizo Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es la que me proporciona esa salvación. Ahora, esa misma fe no es una fe pasiva. Es una fe activa. Esa misma fe me tiene que activar a mí para tener obras. Y esas obras son manifiestas de la luz en mi vida. Son manifiestas y glorifican a Dios. Es el resultado de la vida interior. Exacto. Auténtica. Entonces, recién decíamos, si mi vida no está alumbrando, algo debe pasar. Es que el resultado de mi auténtica vida quizás no es el debido, por eso no alumbra. No alumbra. Entonces hay que hacer una revisión con sinceridad. Hay que ser sinceros delante de Dios. En Gálatas Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cuando dice no os engañéis, entendí hace unos años que los hombres tenemos la capacidad innata de generar argumentos para autojustificarnos. Está. Autoconvencernos. Y querer convencer a otros. Al todo el entorno. Exacto. Y a veces querés convencerlo a Dios. Entonces aquí estamos viendo cómo el Señor nos está llevando a ser sinceros con Él. Señor, no quiero convencerte, no me quiero autoconvencer, no me quiero autojustificar. ¿Qué pasa con mi vida que no es luz? Cuando tú me llamaste a ser luz, Señor, quiero ser luz, ayúdame, enciéndeme, muéstrame qué es lo que apaga la luz. Porque hay cosas que apagan. Sí. Hace unos programas atrás, cuando hablamos de Efesios, en la mitad, aproximadamente capítulo 3, habla de que no contristéis el Espíritu Santo. Y quizás hay cosas que contristan, incomodan al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso produce que no estemos encendidos, que no estemos llenos, encendidos, como Él quiere. Por eso, porque la obra no es nuestra, la obra es del Espíritu Santo a través nuestro. Es que la luz, sea eléctrica o sea la clásica de la hoguera, de los campamentos a la que usaban nuestros abuelos, necesita una fuente que la provea para dar esa luz. Exacto. Y nosotros, si tenemos que ser luz, tenemos que estar muy, muy, muy en comunión con Dios, porque la fuente de la luz es Él. Nosotros aquí tenemos unos focos que nos alumbran de una manera que nos puedan ver así. Guapos. Bien, y con fe. Eso necesita mucha fe. Pero que nos puedan ver así, si no estaría todo muy apagado y estaría muy en penumbras. Pero estas luces iluminan de esta manera mientras se mantengan conectadas a su fuente de energía. Mientras nos mantengamos conectados a nuestra fuente, que es el Señor. En Dios están todas nuestras fuentes. Amén. Mientras nos mantengamos conectados y nada interrumpa esa conexión, nada haga interferencia en esa conexión, orgullo, pecados, bueno, nos mantendremos con esa capacidad de iluminar. Y hay algunos que tienen que encontrar
¿con qué iluminan? Porque ahí vienen las diferentes dones, gracias dadas por Dios. Hay quienes iluminan, que tienen el don de la palabra para iluminar. Hay otros que tienen el don del servicio para iluminar. Hay otros que tienen diferentes dones para iluminar, otros para administrar o lo que sea. Pero todos fuimos llamados a iluminar, Sí. a ser una lumbrera en esta tierra. Y fíjate, hablando de lumbreras, dice la Biblia en Génesis que Dios creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor. La lumbrera mayor para que señoree durante el día y la lumbrera menor para que señoree durante la noche. Y eso nos habla de Jesucristo, que es el sol de justicia, la lumbrera mayor, y la iglesia, que es la lumbrera menor. Pero aquí, la lumbrera mayor tiene luz propia. Amén. Pero la lumbrera menor, que es la luna, no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. La que recibe. La que recibe. Esa es la realidad. Lo que reflejamos es, cuanto más cerca estamos del Señor, más vamos a reflejar. Pero cuanto nuestro corazón está más lejos del Señor, menos va a reflejar. Jesús lo dijo, creo que en Juan 15, cuando habló de la vid y los pámpanos, y fue contundente: separados de mí, nada podéis hacer. Exacto. Entonces, vamos ahora, Jesús y la ley, porque esto es importante. Ahí da para varios programas, ¿eh? Bien, lee el versículo 17, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bien, en ese entonces Jesús dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso nos enseña que vino primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Vino al pueblo judío. Y el pueblo judío tenía la ley y los profetas, en lo que es el Antiguo Testamento nuestro. Exactamente. Tenía la ley y los profetas. Entonces, cuando él daba este tipo de enseñanzas, hay algunos que consideraban que venía a abrogar, o sea, a dejar de lado la ley y los profetas. Y el Señor Jesús les dijo, no, yo no vengo a crear algo nuevo, yo vengo a cumplir con lo que ya estaba establecido. Yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando y que en esa ley y profetas estaba profetizado que iba a venir. Que es precisamente algo que hasta el día de hoy muchos judíos todavía están esperando, el Mesías. Sí, porque no han reconocido en Jesús. No lo han reconocido. Al Mesías. Entonces, no es una nueva religión, sino que precisamente es lo que ellos esperaban, pero que no supieron verlo. Lo que dice la Biblia, el cumplimiento del tiempo de esas profecías. Sí. Ahora, esto nos tiene que enseñar algo. Siempre estamos a la espera de cosas nuevas. Siempre. Claro, yo conocí al Señor a finales de los 80, año 1987. Desde ese entonces he visto muchas olas, modas, porque las olas y las modas no solamente son en la ropa, en la música, sino también en la iglesia las hay. Sí. Entonces se pone de moda, en una época todo el mundo quería ser evangelista, en otra época todo el mundo quería ser maestro de la palabra, en otra época todo el mundo quería ser, a ver, ¿cómo te puedo decir? Todo quería ser salmista, todo el mundo quiere ser, es como que entran modas, la moda cuando todas las iglesias tenían que tener células y ser iglesias celulares. La moda de ahora en las iglesias hay que tener una pantalla de LED, una pantalla para que se vea todo. Hay que tener luces de colores. Pareciera que las cosas fuesen una moda, ¿no? Son como olas, sí, parece. exacto.
Y aquí Jesucristo le dijo, no, yo no vengo a traer algo nuevo. No nos preocupemos por lo nuevo, una nueva revelación. Esto hace acordar cuando los griegos lo escucharon a Pablo porque estaban deseosos de escuchar algo nuevo. Y tenían un altar, un templo para todos los dioses que conocían. Sí, y aún para el no conocido. Y todavía buscaban más. Sí, entonces, lo que puedo entender, y no específicamente de esto, sino es un apéndice, no busquemos lo nuevo, busquemos ser auténticos, busquemos, como dice la Biblia, las sendas antiguas. Paraos y preguntad por las sendas antiguas. Exacto. Paraos y preguntad por las sendas antiguas. Aprendamos lo básico. Mira, yo cuando no hice seminario, y no lo digo con una jactancia, sino que al contrario, lo único que en la iglesia donde yo estaba, había un pastor que sí había hecho seminario y él estaba, uno de los pastores, ¿no? No era el principal, pero era el que tenía la gracia de ser maestro de la palabra. Entonces él se preocupó de hacer estudios bíblicos donde enseñaba algunos temas como si fuese una teología sistemática muy sencilla, pero que nos diese una base a todos, de manera de ahí cada uno siga creciendo. Entonces, a veces veo a la gente en algunas iglesias más preocupado de saber quién es Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, de saber qué es lo básico, más preocupados en enseñar la visión de la iglesia. Vamos a lo práctico. Pero si la visión de la iglesia está en la Biblia. Pero cada iglesia o cada denominación parece que tiene su visión. Que ha recibido una revelación. Exacto. Especial. Entonces, pero vamos a lo genuino. No le quieras enseñar a tu gente la visión de la iglesia si primero no sabe quién es Jesucristo. No sabe qué es la comunión con el Espíritu Santo. A lo mejor no conoce ni la mitad de la Biblia. ¿No? Exacto, no sabe por qué se bautizó, no sabe. Entonces vayamos no querramos lo nuevo y dejando lo viejo porque es antiguo. Pero es que estamos en una sociedad de lo inmediato, de no mirar las consecuencias ni preguntarnos el porqué de muchas cosas. Y la iglesia no podemos, tenemos que salir de ese rol, de ese molde, porque no es de Dios. Tenemos que saber que Dios tiene un plan desde antes del mundo, ya había un plan de redención, de salvación, y que todo se va ejecutando según el plan de Dios. Y en estos tiempos que estamos viviendo están dentro del plan de Dios. Exacto. Ahora, porque lo vamos a ver ahora, eso mismo en el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Está hablando del cumplimiento profético, que mientras ellos, los judíos, pensaban que Jesucristo vino a dejar de lado el Antiguo Testamento, dijo, no, nada de eso. Todo lo que está ahí escrito se va a cumplir. Y aparte les dijo, en otro versículo dice, escudriñad las Escrituras, hablando, ¿cuáles eran las Escrituras? En ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento. No había nada escrito del Nuevo Testamento. Lo que había era la ley y los profetas. Entonces, esas son las Escrituras. Y esas son las que dan testimonio de mí. Entonces, y aquí vuelvo a la necesidad de que la iglesia esté apegada a la palabra. Esté apegada a la palabra. Un cristiano que no está apegado a la palabra es un cristiano que va a ser fácilmente engañado. Es un cristiano que va a caer en descrédito porque habla sin conocimiento cabal. Se puede hasta autoengañar. Sí, es verdad que la Biblia dice, el mucho conocimiento envanece. ¿Por qué? Hay gente que estudia tanto que está envanecido en todo lo que sabe. Y eso Dios no lo quiere. Pero si con humildad vamos a la presencia de Dios y Dios se reveló a sí mismo a través de la palabra. Y aquel que no quiere o no le gusta pasar tiempo con la palabra,
escudriñando, no quiere saber de Dios. La Biblia dice, Es duro, ¿no? sí, porque es que Juan empieza, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. O sea, todo es la palabra ahí. Exacto. O sea, el logos, la esencia, el verbo. Y hay gente que está muy desesperada por saber qué va a acontecer. Vas detrás de los profetas. En YouTube, dentro del mundo cristiano, en YouTube o en las redes sociales, dentro del mundo cristiano, lo que más ve la gente, es todo lo que tiene que ver con temas escatológicos. De hecho, ahora, por ejemplo, que llevamos un mes y algo de la guerra de Israel, con la guerra de Israel, todo aquel que predicó o enseñó algo que tenga que ver con Israel, porque saben que Israel es el reloj de Dios, lo profético, entonces, y todo lo que tenga que ver con eso, pero su audiencia subió, porque la gente está deseosa de escuchar todo ese tipo de cosas. Porque siempre hay gente que lo hace para estar atenta, y hay gente que quiere saber, como aquel que quiere saber qué le va a acontecer y consultaba el horóscopo, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, yo sé que hay algunos que esta comparativa no les va a gustar, pero entendamos, no estoy diciendo que es igual, sino estoy hablando que el deseo de saber lo que va a acontecer, lo que depara el futuro, es eso, no es otra cosa. Entonces, y aquí dice, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. O sea que, si quieres saber lo que ha de acontecer, estudia la Biblia, ahí está. Es que hay muchos cristianos hoy que desechan el Antiguo Testamento, es que no se puede entender. Y yo les aconsejo que lean en Hechos de los Apóstoles cómo Felipe se arrimó a un carro, a un eunuco, le predicó el evangelio de salvación mientras leía al profeta Isaías. Y que lo que él llevaba era lo que la iglesia tenía en el Antiguo Testamento. Y qué conocimiento tenía Felipe para desde esa escritura traerle lo que había acontecido en Jerusalén, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y dice la Biblia que a mi pueblo, si le falta conocimiento, perece. O sea, entra en desastres. Exacto. Tenemos que conocer la Biblia. Estudios bíblicos, la gente no le gusta. Pues son aburridos. Son una bendición. Exacto. Una bendición. La cuestión es que, vamos al versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así se enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí está hablando enseñanza. Enseñar los mandamientos, la ley de Dios, enseñar la palabra de Dios. Aquel que la enseñe incorrectamente será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y aquel que la enseñe correctamente será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, yo voy a esto, y en este caso me dirijo con todo el respeto a mis hermanos consiervos, pastores, maestros de la palabra. ¿Qué estamos enseñando? Estamos enseñando de manera que cualquiera que quebrante estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe, o sea, ¿estoy enseñando a quebrantar algunos mandamientos? Esa es buena pregunta. ¿Estoy enseñando o estoy enseñando a guardarlos? Delante de Dios, mi pequeñez o mi grandeza dependerá de cómo lo enseñe y de qué estoy enseñando. Y si los he guardado yo mismo. Exacto. Quizás hay alguno que diga, pero yo no estoy enseñando a pecar a mi iglesia. Sí, pero quizás le estás enseñando cosas erradas, cosas erróneas. O no les estás enseñando lo que hay que enseñar. Lo que hablábamos recién, un buen estudio bíblico enseñando sobre Dios, quién es, qué es el Espíritu Santo. Pero si estoy enseñando otras cosas,
¿En qué estoy preparando a la gente? ¿La estoy preparando para pasar los momentos difíciles? Aquí me voy a detener en una circunstancia, porque estamos en medio de una sociedad que es llamada, sobre todo los jóvenes, la sociedad de cristal, la generación de cristal. Pero hay una sociedad que no está preparada para el sufrimiento y debemos prepararla para el sufrimiento. Y es que el drama es que buscan iglesias que les den un mensaje que no tienes por qué sufrir nada de nada. Exacto. Y no es bíblico. Y no es bíblico. No es bíblico porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temas, yo he vencido al mundo. Jesucristo dijo, si al árbol verde hicieron estas cosas hablando de sí mismo, ¿cuánto más a vosotros, ramas secas? Entonces, estamos enseñando, es nuestra responsabilidad, amado consiervo, es nuestra responsabilidad hablar la verdad aunque duela, hablar la verdad aunque aterre. Yo sé lo que significa, porque yo me acuerdo que cuando escuchaba a Gigi Ávila, escuchaba año 87, 88, 89, me acuerdo en el año 88 estuvo en la ciudad donde yo estaba y Gigi Ávila y hablaba, Cristo viene pronto, y yo decía, pero Señor, y comenzaba a temblar porque decía, me gustaría, tenía planes, proyectos y un montón de cosas, y yo sé que a la gente no le gusta que les toquen los planes, les trunquen los sueños, los proyectos y un montón de cosas, pero le tengo que hablar la verdad. Es que la iglesia está llamada a esperar a su Señor. Y si no, que se lean la parábola de las vírgenes fatuas y las vírgenes sabias. Exacto. Entonces, y vamos al versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran dos de los tres grupos religiosos que había en ese entonces. El otro era los saduceos, ¿no? Los escribas y los fariseos eran estudiosos de la ley, pero no la vivían. Entonces dice, si vuestra justicia significa, si vuestra manera de ser no es mayor, no es mejor, si esos modelos no son mejores, no entraréis en el reino de los cielos. Debemos entender esa realidad. Y es fuerte. Es fuerte, es fuerte. Entonces, aquí nos está llamando a que nuestro modelo tiene que ser Jesucristo. Que nuestro modelo tiene que ser, lo que nosotros, Pablo dijo, aprended, sed imitadores de mí como yo de Cristo. De Cristo. Entonces, que cada uno de nosotros, y ya que estuve hablando a mis amados consiervos, nosotros tenemos que ser el primer modelo. Una de las cosas que en la iglesia donde yo crecí, me desarrollé, una de las cosas es que había, esto fue en Montevideo, Uruguay, una sociedad con una altísima tasa de divorcios, de familias desestructuradas, y el matrimonio pastoral era un matrimonio fuerte, un matrimonio con unas hijas que había un amor y era un ejemplo. Entonces se llenó la iglesia de jóvenes que sentían en ese matrimonio el ejemplo de que ellos no habían tenido. O se había roto. O se había roto. Entonces, es el ejemplo de fe, el ejemplo de vida genuina en el Señor, le dio vida a otros. No solamente lo que predicaba en el púlpito, sino ese ejemplo. Qué importante que seamos ejemplo para todos. Qué importante que tengamos esa vida en el Espíritu, de manera que aquel que nos vea a nosotros, vea a Cristo en nosotros. Pablo decía que seamos epístolas leídas. Amén. Y que por nuestras obras alaben y glorifiquen a Dios. Exacto. Y aquí voy a hacer los mayores, lo más importante no es lo que te diga la congregación.
Lo más importante es, ¿qué piensa tu esposa de ti, pastor? ¿Qué piensan tus hijos de ti? Eso es fundamental. Ella te admira, ella dice, este hombre es en la iglesia lo que es mismo que en casa. No como algunos hijos que dicen, ¿por qué no tengo? Yo quiero vivir en la iglesia, ¿pero por qué? Porque mi papá es una forma en la iglesia y otra forma en casa. En casa. Yo quiero al de la iglesia. Al de la iglesia. ¿Por qué no lo tengo en casa? Entonces, ese es un gran y maravilloso desafío. Si nuestra justicia, nuestra forma de vivir la fe, nuestra forma de ver las cosas no es mejor, mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Estamos yendo por mal camino. Sí. ¿Sabe? Camino. Escribas y fariseos eran considerados hipócritas. La palabra hipócrita viene del teatro griego y era cuando se ponían la máscara de la risa y la máscara del llanto. Si somos hipócritas en nuestra forma de fe, en nuestra vida en el Señor, seremos, en vez de luz, sal, seremos de tropiezo. Y Jesús dijo, hay aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Entonces, porque yo creo que ya se nos termina el tiempo, ¿no? Sí, ya estamos. Entonces, veíamos qué espera el Señor de la iglesia. Hay más cosas. Hay mucho más. Hay mucho más, ¿no? Pero aquí tenemos por lo menos una pincelada. Una pincelada de lo que espera el Señor de la iglesia, de su iglesia en general, pero también de cada uno de nosotros en particular. Pues amigos, hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que ocurre en los medios de comunicación. El tiempo es uno de los que manda. Y nuestro tiempo está llegando al final. Carlos Reich, gracias por toda esta enseñanza. Un placer poder compartir, porque quizás es la gracia que Dios me dio a mí para iluminar. A otros me iluminan con otra gracia a mí. Todos somos luz. Todos somos luz. Unos de otros. Bueno, se llevan un mensaje. Ya saben parte de lo que Dios espera de usted, de lo que Dios espera de mí. En definitiva, amigos televidentes, amigos oyentes de Radio Solidaria, que siempre, siempre, cuando Dios venga y espera algo de nosotros, encuentre que haya aceite en nuestra lámpara. Dios les bendiga. Les habló José Luis San. Les espero en la próxima tertulia y que Dios les guarde.